¿Cómo están todos? Nuevamente nos encontramos para revisar estos síndromes complementarios a los que ya se vieron que son encefálicos y son los síndromes medulares y del sistema nervioso periférico. Es importante entonces recordar la irrigación de la médula espinal. Tiene una irrigación en su región superior, en su región intermedia y en su región inferior. La región superior está irrigada sobre todo por la arteria espinal anterior, así como ramas de las zonas aledañas arteriales a C4 y C8. Es decir, tiene una irrigación importante en la parte superior cervicotorácica. Sin embargo, en la parte medio torácica intermedia está irrigada por ramas intercostales, que son ramas de la aorta torácica, y que es un área que se considera limítrofe de la médula espinal. Entonces, tiene menos vascularización en esta zona, a veces recibe vascularización de región superior y región inferior, pero se considera un territorio frontera vascular, por lo cual la región medio torácica de la médula espinal en síndromes de bajo gasto, por ejemplo un choque, es una zona que sufre isquemia con mucha frecuencia, sobre todo en personas adultas mayores. Y la región inferior está vascularizada sobre todo por la arteria radicular anterior de Adam-Kiewicz, que nace de ramas intercostales o ramas pélvicas. Vamos a analizar algunos de los síndromes medulares más importantes. Estos síndromes tienen causas asociadas dependiendo la forma de presentación, por lo cual es importante reconocer el síndrome para entonces reconocer su causa. Y de esta manera podemos decir que lo podemos clasificar el síndrome en función de los cambios motores, los cambios sensitivos, los reflejos, así como la base anatómica, que sería el dibujo que estamos observando. En el caso de la mielopatía transversa, esto es frecuente que se deba a infecciones virales, también a enfermedades autoinmunes, y en lo motor vamos a encontrar debilidad tipo motoneurona inferior en el nivel de la lesión. Es decir, si tenemos una lesión de mielopatía transversa en C5, el paciente va a tener problemas con el deltoides, o sea, va a tener problemas con la abducción de la articulación glenohumeral, que a la postre se desarrollaría en atrofia, fasciculaciones, arreflexia en dicha zona. Por ejemplo, arreflexia del reflejo bicipital que corresponde con C5. Por debajo de la lesión, en mielopatía transversa, vamos a encontrar que a medida que pasa el tiempo, los reflejos por debajo de la lesión se liberan y entonces en este caso, por debajo de la lesión encontramos una alteración tipo motoneurona superior. Por ejemplo, si yo revisara el reflejo C7, tricipital o el estilo radial C6 o el patelar L4, los encontraremos exaltados. En lo sensitivo, bueno, pues hay un nivel horizontal de afectación. Recordemos aquí la topografía de la médula espinal, está la sustancia gris espinal y la sustancia blanca espinal. La sustancia blanca contiene en su porción anterolateral los haces espinotalámicos y en su porción posterior los haces grácil y cuneiforme. En el caso de los espinotalámicos se lleva la sensibilidad superficial, dolor y temperatura, y en el caso de los grácil y cuneiforme o cordón posterior, la sensibilidad profunda como vibración y propiocepción. Entonces, los pacientes van a perder generalmente de manera bilateral, por abajo de la lesión, la capacidad de la discriminación del dolor y temperatura a partir de un nivel horizontal, vuelvo a repetir, y así como la vibración y propiocepción. La falta de percepción a la vibración le decimos apalestesia y a la falta de propiocepción le decimos abatiestesia. Y los reflejos, bueno, pues se espera que estén alterados en el nivel de la lesión, por ejemplo, C5, bíceps, el reflejo bicipital, y por abajo de la lesión, a lo largo del tiempo, se van a liberar los reflejos que están en segmentos inferiores. La base anatómica, como la vemos, es una transección completa o casi completa de los tractos córtico-espinal que van aquí a los lados, el espinotalámico que también está a los lados, así como las columnas dorsales de grácil y cuneiforme. Recordemos que el cuneiforme solo lo vamos a encontrar en la parte superior del cuerpo, de T6 hacia arriba, ahí se van a formar los fascículos cuneiformes. Cuneiforme viene de cuña, eso está relacionado con la escritura, los miembros superiores. Solo aparece en zonas superiores del cuerpo.
Por otra parte tenemos, bueno, el síndrome de Brown-Séquard, que es un síndrome de hemisección medular, es decir, que solo se va a afectar la mitad derecha o la mitad izquierda de la médula espinal. En lo motor, pues vamos a tener debilidad, por supuesto, de la motoneurona inferior en el caso del nivel de la lesión. Por ejemplo, si fuera C5, pues lo que ya comenté en el síndrome previo, nada más que va a ser hemicorporal y no de todo el cuerpo, como en el caso de la mielopatía transversa, que es derecha e izquierda. Acá solo sería, por ejemplo, derecha. Y por debajo de ese nivel ipsilateral a la lesión, pues sí, incremento de los reflejos. En lo sensitivo, pues vamos a encontrar aquí algunos cambios importantes porque recordemos que la sensibilidad superficial o de dolor y temperatura es cruzada, es decir, la parte derecha de la médula espinal recolecta la sensibilidad del dolor y temperatura de la zona izquierda del cuerpo y la zona izquierda de la médula espinal de la zona derecha del cuerpo. No obstante, los cordones posteriores van a recoger la sensibilidad profunda de vibración y propiocepción, pero en este caso son ipsilaterales. Entonces encontramos un síndrome sensitivo cruzado, donde por una parte el paciente pierde por abajo del nivel de la lesión la capacidad de discriminar la vibración y la propiocepción del mismo lado y contralateralmente, o sea, del otro lado, por ejemplo, si fuera derecho, del lado izquierdo va a perder la capacidad de discriminar el dolor y la temperatura. La base anatómica, pues, es la afectación hemimedular con un daño ipsilateral a los tractos córtico-espinales, el espinotalámico y las columnas dorsales. Recordemos aquí que también los niveles horizontales en el tronco son característicos de las lesiones de médula espinal. Entonces, en Brown-Séquard vamos a tener un problema hemimedular habitualmente asociado a herniaciones discales que son laterales, se cargan hacia un lado del canal raquídeo y esto produce compresión ipsilateral de la médula espinal. Tenemos además el síndrome medular anterior, como se puede observar aquí. Bueno, pues son regiones medio torácicas de la médula espinal en donde se afectan las astas anteriores espinales, los haces córtico-espinales y el haz espinotalámico, no así las astas posteriores, así como los cordones posteriores. Entonces, encontramos un síndrome que afecta las motoneuronas superiores e inferiores, así como el dolor y la temperatura, pero no así las columnas dorsales. Entonces, en el síndrome medular anterior, que habitualmente es isquémico en estas regiones medio torácicas que comentamos, en situaciones clínicas de bajo gasto, pacientes habitualmente adultos mayores con aterosclerosis, pues presentan estos síndromes isquémicos anteriores de la médula espinal. Desde el punto de vista motor, pues como se afectan las motoneuronas del asta anterior, vamos a tener una motoneurona inferior en el nivel de la lesión, por ejemplo C5, con afectación del deltoides más el reflejo bicipital. Eh, por debajo de la lesión, por supuesto, bueno, pues vamos a encontrar liberación con incremento de los reflejos. En lo sensitivo, lo habitual es que se pierda el dolor y la temperatura de manera bilateral por debajo de la lesión eh, y se conserva la vibración y la propiocepción, ya que no están afectadas en este síndrome. Y los reflejos, bueno, pues en el nivel de la lesión va a haber hiporreflexia y por debajo de ella, con el tiempo, va a haber hiperreflexia. Se debe a un compromiso vascular, sobre todo de la arteria espinal anterior, en los 2/3 anteriores de la médula espinal, incluidas motoneuronas del asta anterior y las fibras de dolor y temperatura, que se decusan por delante del conducto central en la comisura gris espinal. Este síndrome ya comentamos es isquémico y por otra parte tenemos el síndrome medular central. Este síndrome medular con frecuencia se presenta en la zona cervical. Lo encontramos asociado a la malformación de Arnold-Chiari, en donde hay una cavidad en el centro de la médula espinal. Recordemos que este conducto se va a comunicar el conducto central espinal hacia el cuarto ventrículo, entonces aquello que genere estasis de líquido cefalorraquídeo en el cuarto ventrículo puede favorecer estas cavidades que cuando se forman en la médula oblongada decimos que son cavidades siringobúlbicas o siringobulbia y cuando son en la médula espinal decimos que son cavidades siringomiélicas o siringomieli. Entonces este síndrome medular central también se conoce como síndrome siringomiélico.
Encontramos también alteraciones medulares centrales en enfermedades autoinmunes, por ejemplo, la enfermedad de Vick. En este caso, en lo motor hay una debilidad en este nivel, en este caso debido a la lesión de las neuronas del asta anterior que son mediales, y en este caso, pues como en las zonas mediales encontramos los músculos proximales, el paciente tiene un fenómeno de síndrome del hombre en el barril, como si estuviera una persona dentro de un barril y no puede abducir los hombros debido a que está afectada la musculatura proximal. En lo sensitivo, acá, bueno, pues se afectan la decusación de la información que llevan las raíces de dolor y temperatura que llegan al asta posterior. Una vez ahí van a decusar hacia el espinotalámico del otro lado, tanto las derechas como las izquierdas, pasando por la parte posterior de la sustancia gris espinal, que en este caso se va a ver afectada. Y por tanto el paciente va a tener muchos fenómenos dolorosos. Es característico que estos pacientes presentan un tipo de anestesia o dolor en capa, como si tuvieran la representación de una capa corta de superhéroe en la parte de la espalda. Esto se conoce como distribución en capa del dolor y la temperatura. Por supuesto, los reflejos van a estar afectados en el nivel de la lesión e incrementados. Habitualmente no hay incremento de reflejos por debajo, debido a que no se afectan los corticoespinales, que son más laterales. A medida que crece, sí puede llegar a afectar más la musculatura distal, porque afecta la parte lateral del asta anterior espinal. Hacia atrás puede llegar a comprometer la vibración y la propiocepción. Incluso puede llegar a afectar los esfínteres, genera globo vesical, por ejemplo, o bien genera estreñimiento por compresión de las astas laterales. Y finalmente, bueno, es un síndrome muy característico que puede ser, ya comentamos, congénito y de origen traumático, menos frecuente que la mielopatía transversa y el Brown-Sequard. Igual el medular anterior tampoco es muy frecuente. Aquí observamos un centro medular un poco más grande, donde se afectan los corticoespinales. Y bueno, a veces los pacientes llegan a tener lesiones medulares agudas, o sea, un trauma con sección espinal o con un importante compromiso compresivo o edematoso de la médula espinal, produce la fase de choque medular, en donde esto se comporta como una motoneurona inferior, porque no alcanza a ver, siendo un trastorno hiperagudo, la liberación de la motoneurona superior, y solo observamos a toda la médula espinal comprometida, entonces los reflejos no se han liberado, y aquí tenemos una pérdida completa de todas las funciones por debajo del nivel de la lesión, con pérdida temporal de los reflejos espinales por debajo de la lesión, que a lo largo de días o semanas van liberándose, y es característico que estos pacientes tengan flacidez, si es cervical de las cuatro extremidades, si es torácico o lumbar de las extremidades inferiores, y en el caso del torácico con ausencia de reflejos del tronco. Hay también, por supuesto, ausencia de reflejos osteotendinosos. Puede haber incontinencia de los esfínteres o bien retención vesical o estreñimiento secundarios por la afectación del asta lateral espinal, así como una pérdida de la sensibilidad en un nivel horizontal, en cinturón, por debajo de la lesión. El Babinski pues aparece a lo largo del tiempo. Uno de los principales problemas con el choque medular es que se afecta el control del corazón y de la presión arterial en los vasos sanguíneos. Entonces, estos pacientes pueden presentar choque neurogénico con un problema de hipotensión severa que requiere mucho, el paso de muchas soluciones cristaloides para mantener la presión arterial. El corazón, en lugar de latir más rápido y con más fuerza, no lo hace, no tiene una respuesta compensatoria, sino que puede latir más lento, lo cual es completamente normal y te habla de choque neurogénico, así como la presión arterial se cae de una manera formidable. El choque neurogénico pone en riesgo la vida y muchas veces es de difícil tratamiento y mal pronóstico. A veces tenemos lesiones distales en la médula espinal, es decir, las zonas
a donde llega la médula espinal al final es las vértebras L1 y L2, por eso hacemos la punción lumbar por abajo de L2 en adulto y por abajo de L3 en los niños. Esto para evitar puncionar el cono medular. El cono medular pues tiene dos regiones, una que es previa a la zona distal, que es la porción digamos, proximal del cono medular, y luego tenemos el epicono. Es distinto estas dos zonas porque en la porción previa al epicono, que es la porción distal, encontramos sobre todo raíces sensitivas y motoras de las extremidades inferiores, mientras que en el epicono está sobre todo la inervación sensitiva del perineo y los genitales. Encontramos también la inervación de los esfínteres y las vísceras pélvicas como la vejiga, los órganos genitales y el recto. Entonces vamos a encontrar afectación más importante en el síndrome del epicono en estas zonas con anestesia en silla de montar. Por otra parte, en la cauda equina, pues también son prolongaciones sensitivas y motoras, tanto somáticas como viscerales de este cono medular, y su afectación pues va también a dar alteraciones sensitivas, motoras y de las vísceras pélvicas, pero tienen algunas diferencias estos síndromes. Por ejemplo, en el caso del cono, que lo voy a agrupar epicono y la porción proximal del cono medular, todo esto en el síndrome del cono medular tenemos sobre todo parálisis flácida en las extremidades inferiores, tenemos retención urinaria, tenemos disminución del tono anal y constipación, así como pérdida sensitiva variable, aunque es simétrica por lo regular con más frecuencia, con anestesia en silla de montar, en zonas genitales y del perineo, así como hiporreflexia que predomina en el reflejo aquíleo, así como hallazgos conjuntos de motoneurona superior y motoneurona inferior, porque se está afectando el sistema nervioso central. Causas de esto: estenosis vertebral, traumatismo, hernia discal, absceso, neoplasia, hemorragia y malformaciones arteriovenosas. En contraste, en la cauda equina, como es lesión de raíz, suele ser un poco más asimétrico, hay un debilitamiento asimétrico y luego se afecta nervios, entonces motoneurona inferior es flácido, de extremidades inferiores. Las alteraciones esfinterianas suelen ser tardías, ya que en el cono pues hay una lesión directa y acá, bueno, pues va de lateral a medial. Entonces suele ser tardía la retención urinaria. La pérdida sensitiva también puede haber anestesia en silla de montar, pero es más frecuente que sea una pérdida asimétrica de la sensibilidad. A veces hay lesiones radiculares y a menudo se afecta más el reflejo rotuliano que el aquileo del cono medular, aunque también se afecta el aquileo. Y sobre todo son hallazgos de flacidez, atrofia, fasciculaciones de la motoneurona inferior. Sus causas: hernia discal, compresión epidural, colapso óseo, hematoma epidural, carcinomatosis meningia, tumores, traumatismo e infección. De los tumores más frecuentes, el filum terminale, que es este ligamento que une el cono medular con el canal raquídeo para mantener fijada la médula espinal, es el tumor de tipo ependimoma mixopapilar, que puede producir síndromes de la cauda equina, sobre todo, así como del cono. Es algo muy relevante en términos de la distribución sensitiva eh, el hecho de verificar cuáles son los segmentos corporales afectados, porque esto nos da la calidad del síndrome de nervio periférico. Entonces tenemos mononeuropatías múltiples, polineuropatías y plexopatías. En el caso de las mononeuropatías estamos hablando que se afecta a un solo nervio. Las mononeuropatías habitualmente son traumáticas. Por ejemplo, aquí la lesión de la zona, por ejemplo, cubital del miembro torácico derecho. En la mononeuropatía múltiple se afectan diversos nervios en distintos tiempos, es decir, es un problema asimétrico y asincrónico. Por ejemplo, lesión de C5, como en este caso, y después se agrega lesión de L4. Estas mononeuropatías múltiples, a diferencia de las mononeuropatías aisladas que suelen ser traumáticas, son más frecuentes en enfermedades de la colágena. Por ejemplo, la panarteritis nodosa cursa con afectación tipo mononeuropatía múltiple
como la causa más frecuente de mononeuropatía múltiple, que como es inflamatoria le decimos mononeuritis múltiple. En contraste, lo más frecuente es que haya polineuropatías, es decir, trastornos sistémicos, metabólicos, tóxicos, etcétera, que afectan de manera simétrica y sincrónica las porciones distales de los nervios, dando una característica afectación tipo alteraciones sensitivas en guante y calcetín. Las causas frecuentes fuera del hospital son diabetes mellitus, alcoholismo, hipotiroidismo y avitaminosis por complejo B. Las causas frecuentes en hospitalización incluyen enfermos críticos por afectaciones metabólicas diversas al nervio periférico, incluyen infecciones agudas, incluyen uso de fármacos, sobre todo los antituberculosos, por ahí la hidralazina, algunos otros fármacos, metotrexate, otros fármacos neurotóxicos. Y bueno, finalmente tenemos las alteraciones de un solo miembro, que si son de motoneurona inferior y tienen una distribución sensitiva y motora característica, pues las agrupamos como plexopatías, que pueden ser del plexo braquial o plexopatías lumbosacras. A veces son unilaterales y en otros procesos más raros suelen ser plexopatías bilaterales. El caso de la radiculopatía cervical, pues sabemos que son las raíces que emergen de las zonas cervicales. Es muy frecuente que esto se deba a problemas mecánicos del canal raquídeo con espondiloartrosis, herniación discal, y lo característico es que haya problemas de la sensibilidad y parestesias en los dedos de las manos con distribución dermatómica, dependiendo la radiculopatía, un dolor neuropático, es decir, lancinante, también puede ser sordo profundo que se irradia a la escápula, al hombro o al brazo, y la debilidad es acorde con las raíces cervicales afectadas. Puede haber antecedentes de traumatismo o ejercitación solamente en el 15% de los pacientes, y la exploración física está caracterizada por debilidad, que puede o no tener pérdida de la sensibilidad en extremidades superiores y que depende de las raíces afectadas. Las maniobras de provocación como extensión cervical, pasiva con flexión hacia el lado afectado o la tracción vertical pueden favorecer el dolor y la debilidad, y hay que tener cuidado al realizar las maniobras en caso de que haya una lesión cervical severa con inestabilidad vertebral, trauma, incluso en artritis reumatoides muy avanzadas. El diagnóstico por lo regular lo hacemos con pruebas electrofisiológicas y resonancia magnética. En el caso de la radiculopatía lumbosacra también suele ser muy mecánica, muy frecuente por hernias de disco L5-S1 o L4-L5. Y bueno, a veces también son infecciosas, como enfermedad de Lyme, virus del herpes simple, citomegalovirus, lo cual suele ser muy severo en citomegalovirus. Hay que considerarlo porque puede ser muy severo y discapacitante. Algunas causas autoinmunes, infiltración leptomeningia por neoplasias o procesos inflamatorios tipo sarcoidosis o vasculitis. En este caso hay dolor igualmente lancinante o sordo profundo con irradiación normalmente de la espalda hacia la pierna que se intensifica con la bipedestación por compresión y por irritación de las raíces lumbosacras, y suele haber debilidad e hipoestesia en la distribución de la raíz afectada. Por ejemplo, en L3, L4 hay dolor de espalda que se va a la cara anterior del muslo y a la rodilla. En L5 hay dolor de espalda que se irradia a la cara posterior del muslo y también lateral de la pantorrilla, así como la región anterolateral del pie. En S1, dolor en glúteos con irradiación a la cara posterior del muslo, pantorrilla y talón. A la exploración física encontraremos entonces debilidad con o sin pérdida de la sensibilidad en extremidades inferiores, que varía según los nervios afectados. El tacto rectal para valorar el tono del esfínter puede proceder si se sospecha un síndrome de la cauda equina. Y bueno, una característica es el síndrome de la SAG o la SEG, en donde la elevación de la pierna en extensión produce lumbociática o dolor de la pierna junto con la zona lumbar. Aunque su sensibilidad es buena para radiculopatía, suele ser baja para herniación discal. Igualmente utilizamos resonancias y estudios de conducción nerviosa para determinar la afectación de las zonas de las raíces lumbares. Sin embargo, hay algunas radiculopatías que son comunes y que conviene conocer,
En el caso de C5, el problema es del hombro y de la cara lateral de la región proximal del brazo. Hay debilidad a la abducción y a la rotación externa del hombro, así como de la flexión del codo. Los reflejos afectados son el bicipital y brachiorradial, y el disco intervertebral es el que está en C4 a C5. En el caso de la lesión C6, hay un problema con el pulgar, sensitivo me refiero, en la cara lateral del antebrazo y el antebrazo y brazo también. Hay problemas con la abducción y rotación externa del hombro, con la flexión del codo y la pronación del antebrazo. Reflejos afectados, bicipital y brachiorradial, disco entre C5 y C6. En C7 hay un problema con la sensibilidad de los dedos índice y medio. La debilidad suele ser a la extensión del codo, o sea, tríceps, así como a la pronación del antebrazo y flexión y extensión de los dedos y la muñeca. El reflejo afectado con frecuencia es el tricipital y los encontramos en las lesiones también del disco intervertebral C6, C7. En el caso de C8, se afecta la cara medial del antebrazo y de la mano, los dedos anular y meñique, los músculos intrínsecos de la mano, porque son los que llevan el nervio cubital afectado en esta zona, pues no se pueden aproximar o separar entre sí. Suele haber atrofia de interóseos también en las lesiones crónicas. Hay problema también con la extensión de los dedos, la muñeca y con la primera falange. Se puede afectar el reflejo del flexor de los dedos y el disco intervertebral es C7 a T1. En las lesiones L3, L4 se afecta con frecuencia la rodilla o la cara medial de la pierna, se afecta la flexión y la aducción de la cadera, así como la extensión de la rodilla. El reflejo afectado suele ser el rotuliano y el disco, el que se encuentra entre L3 y L4. En el caso de las lesiones L5, se afecta sobre todo la cara lateral del muslo, así como el dorso del pie y el primer ortejo. Hay un problema con la abducción de la cadera, con la flexión de la rodilla, con la flexión dorsal del tobillo, con la eversión e inversión del pie y con la extensión del primer ortejo. Los reflejos no suelen afectarse aquí y el disco intervertebral es el que está en L4, L5. En el caso de la lesión S1, se afecta la cara lateral del pie, el quinto ortejo y la región plantar. La debilidad ocurre a la extensión de la cadera, a la flexión de la rodilla, a la flexión plantar del pie y a la flexión de los ortejos. El reflejo alterado suele ser el aquileo y es habitualmente por lesiones del disco L5, S1. Es importante conocer la distribución del plexo braquial, sus raíces de C5 a T1, su tronco superior, medio, inferior, los nervios que van saliendo de raíces, por ejemplo, el nervio torácico largo o bien los nervios supraescapular o subclavio del tronco superior, etcétera, etcétera, y las ramas terminales que pueden ser el músculo cutáneo, el mediano o el cubital. De tal suerte que las lesiones de plexopatía braquial pues son heterogéneas y es importante mantener en cuenta la morfología del plexo para poder entenderlas. Y de lo más característico son este tipo de lesiones, por ejemplo la parálisis de Ehlers-Danlos, que se caracteriza por una plexopatía del tronco superior, hay debilidad, atrofia del deltoides, del bíceps, del brachiorradial y así como la zona braquial. Hay un problema para que el brazo pueda hacer rotación interna y abducción, ¿sí? O sea, como un mendigo que está pidiendo, o del botones que está pidiendo dinero, eh, adoptan esa posición. La sensibilidad por lo regular es normal, aunque puede afectarse la cara lateral del brazo, y hay hiporreflexia en el bíceps C5 o brachiorradial C6. Causas, pues lesiones de raíces C5, C6 o tronco superior, y lo habitual de la parálisis de Ehlers-Danlos, bueno, pues son lesiones por partos distóxicos, donde la cabeza se aleja del hombro, o bien hay una tracción sobre el hombro o lesión durante el parto. Se trata de manera conservadora con terapia física, o bien está la plexopatía del tronco inferior, que es de Dejerine-Plumke. En este caso hay debilidad para la flexión de la muñeca y dedos, así como los músculos intrínsecos de la mano,
Cuando hay problema en estas zonas del tronco inferior, pues se va a afectar con mucha frecuencia el nervio cubital, entonces da la característica mano en garra por los cambios en los interóseos y los lumbricales. La sensibilidad puede perderse en la cara medial del antebrazo y la cara cubital de la mano, y como está relacionado C8 con raíces que inervan la pupila en la zona proximal a la columna cervical, bueno, tenemos un síndrome de Horner ipsilateral. Causas, lesiones de raíces C8 y T1 o del tronco inferior, suele ser por traumatismo, por ejemplo, en la tracción del brazo, o se asocia también a tumores del ápex pulmonar como el síndrome de Pankhurst u otras masas. Y tenemos un síndrome que se llama de la salida torácica. En este caso, pues es un síndrome mecánico. Los síntomas son por afectación del tronco inferior o del fascículo medial también. Es dolor recurrente, tipo parestesias o bien hipoestesia en la cara cubital de la mano y en la cara medial del antebrazo. La exploración física motora y los reflejos son similares a la lesión de Dejerine-Plunke, pero también en este caso, como la salida torácica está relacionada con la arteria subclavia, pues puede haber disminución de la temperatura, cianosis, palidez en la mano, soplos supraclaviculares o infraclaviculares, y se desencadenan a la elevación o uso sostenido de la mano o del brazo. La causa de este síndrome, eh, pues cuando es verdaderamente neurogénico suele ser muy raro, más bien hay una compresión del paquete neurovascular en el espacio entre la primera costilla y la clavícula por una banda ligamentaria, en el caso de que exista un síndrome de la costilla cervical, o bien por hipertrofia del proceso transverso en C7. Rara vez se asocia con anomalías musculares como hipertrofia de los escalenos. Y bueno, a veces se ofrece cirugía en los casos de síndrome de salida torácica. También encontramos una amiotrofia, que es propiamente una lesión no mecánica del plexo braquial, que es la amiotrofia neurálgica, que es el síndrome de Parsonage-Turner. Se considera autoinmune y bueno, es un problema del plexo braquial que no es mecánico, como lo vuelvo a comentar, hay dolor agudo intenso en el hombro y proximal en la extremidad superior, se irradia al resto del brazo, el cuello y la espalda, por lo regular es nocturno. Muchos síndromes de nervio periférico incrementan en la noche. Debilidad y atrofia prominente de los músculos de la cintura escapular, con frecuencia conforme cede el dolor, y muchas veces afecta el tronco superior. Su presentación varía, puede haber, por ejemplo, hemiparesia diafragmática por parálisis aislada del nervio frénico, puede haber escápula alada por parálisis del torácico largo o mononeuropatías aisladas de los nervios interóseos, interóseo anterior, perdón, axilar, musculocutáneo, supraescapular o incluso lesiones del nervio espinal. La afectación suele ser curiosamente bilateral en la tercera parte de casos, el 30%. Suelen ser idiopáticos, aunque habitualmente preceden a un evento, perdón, tienen un evento precedente: viral, trauma, ejercicio extenuante, vacunas, parto, hospitalización. Rara vez ocurre cuando hay trastornos autoinmunitarios específicos, por ejemplo el lupus, o bien hay casos familiares por mutación del gen CEPT9. Por otra parte, tenemos las plexopatías lumbosacras, que bueno, ya son menos frecuentes, igual que las plexopatías braquiales, como el caso de la amiotrofia diabética, que es una variante de neuropatía diabética, que bueno, pues básicamente no hay compresión, pero por alguna razón hay una selectividad de afectación en el plexo lumbosacro que puede ser unilateral, se conoce como síndrome de Bruns y Garland, y hay dolor agudo e intenso en la cadera seguido por debilidad del músculo psoasiliaco que flexiona la cadera, del cuádriceps que extiende la rodilla y de los aductores que aproximan las rodillas. Hay pérdida de la sensibilidad proximal y distal en la extremidad, puede haber atenuación o ausencia del reflejo rotuliano y típicamente es asimétrica. Los síntomas autonómicos con cambios de la piel por atrofia, cambios de coloración, de temperatura, son frecuentes, y es también muy frecuente la coexistencia de polineuropatía diabética.
Es posible que se deba a una microvasculitis autoinmunitaria por diabetes mellitus 2, curiosamente, que es reciente o que es bien controlada. Y la pérdida ponderal se puede asociar, o sea, pérdida de peso. En el caso de la plexopatía lumbosacra idiopática, pues no se conoce bien, obviamente pues sus síntomas son similares a la miotrofia diabética y puede deberse a microvasculitis autoinmunitaria, sin embargo su causa no se conoce, aunque mejora en meses o años. A veces también encontramos neuropatías específicas, por ejemplo del nervio escapular dorsal, C5, que es un sitio de compresión, y factores de riesgo, pues los músculos escalenos cuando sufren hiperextensión o flexión cervical o el mismo trauma, y los síntomas es una escápula alada al momento de abducir el brazo, es decir, este nervio está encargado de mantener la escápula pegada a el tórax y cuando se daña, pues la escápula se ala. En el caso del nervio supraescapular C5-C6 son sitios de compresión. Los factores de riesgo, pues que haya una escotadura supraesternal o espinoglenoidea por tracción anterior repetitiva o por traumatismo. El caso del nervio supraescapular afectado genera atrofia del músculo supraespinoso y o infraespinoso, un dolor sordo en la cara posterior del hombro. Y bueno, tenemos también la lesión del nervio musculocutáneo, que son nuevamente mononeuropatías, comentamos, son de origen traumático o por actividad física. Aquí el sitio de compresión es el vientre del músculo coracobraquial o entre el bíceps braquial y el braquial anterior. Hay por levantamiento de peso, por luxación del hombro o cirugía, y la característica es que hay debilidad y atrofia del bíceps braquial o el braquial anterior, pérdida de la sensibilidad en la cara lateral del antebrazo. También existen lesiones muy características como la del nervio radial, que bueno, pues se puede comprimir en la axila por las muletas, en el surco radial por parálisis de sábado por la noche, o sea, el paciente que se queda dormido sobre el brazo y presiona la cara posterior del húmero sobre el nervio, o de la noche de bodas, también se le dice. Eh, Puede haber un problema en el nervio interóseo posterior por artritis reumatoide, traumatismo, fractura, uso extenuante del brazo. También se puede afectar la rama sensitiva superficial, se llama queiralgia parestésica, por las muñequeras o por los pacientes esposados. Y bueno, en el caso de la lesión por muletas, en la axila hay debilidad del tríceps, del brachiorradial, del supinador, extensión de la muñeca y de los dedos se ve afectada, pérdida de la sensibilidad en toda la cara extensora del brazo, antebrazo y la mano, que es lo más característico. En el caso de lesiones del surco radial, hay debilidad del brachiorradial, de la extensión de las muñecas y dedos, se conserva el tríceps, pérdida de la sensibilidad en la cara dorso-lateral de la mano, pulgar, así como la parte dorsal proximal de los dedos 2 al 4. Y en el caso del nervio interoso posterior, pues hay debilidad para la extensión de la muñeca, dedos, extensor cubital del carpo, dolor variable en el antebrazo, pero sin pérdida de la sensibilidad. Así pues, el caso de la rama sensitiva superficial, hay pérdida de la sensibilidad en cara dorso lateral de la mano, el pulgar, la cara dorsal proximal de los dedos 2 a 4. Es decir, dependiendo la altura de la lesión, es el grado de afectación del nervio radial. En el caso de las lesiones del nervio mediano, los sitios de compresión, pues básicamente son la muñeca y el antebrazo. Entonces, en el caso de la muñeca, hay un síndrome del túnel carpiano por tenosinovitis, puede ser por un acto repetitivo, por ejemplo, las personas que escriben mucho en computadora o en máquina, o bien puede ser por artritis, trauma, uso repetitivo, herramientas vibratorias, se asocia con diabetes mellitus, embarazo, enfermedad de la tiroides, gota y amiloidosis. En el caso del antebrazo, por traumatismo, aparatos inmovilizadores, venopunción, suele afectar solo el nervio interóseo anterior o el segmento proximal del nervio mediano en estos casos. Y bueno, los síntomas y signos para la compresión del antebrazo son afectación en la muñeca, así como síndrome del túnel carpiano, parestesia y dolor en la cara lateral de la palma y los dedos 1 a 4. Se intensifican los síntomas por la noche, hay atrofia tenar,
Hay debilidad para la aducción del pulgar, signos de Fallen, de Tinel y de Flick. Y por otra parte, en el antebrazo, signos del nervio anterior con debilidad para la flexión de la falange distal del pulgar y el índice con formación del signo de OK, sensibilidad normal, se afecta la región proximal del antebrazo con dolor local, puede haber signo de Tinel, debilidad para la pronación, flexión de los dedos 2 y 3, problemas para la abducción y flexión del pulgar, hipoestesia en la distribución del mediano. Y bueno, en el caso del nervio cubital, los sitios de compresión son el codo, en este caso el canal epitroclear o el conducto cubital, por recargarse sobre el codo, distensiones crónicas o traumatismos, o bien la muñeca, que es el canal de Gullón, en mecánicos, en ciclistas, artritis reumatoide o enfermedad degenerativa de articulaciones de la muñeca o fracturas de muñeca. En el caso específico de la zona del codo, hay hipoestesia en la superficie medial de la mano y en los dedos 4 y 5 hay atrofia de músculos intrínsecos de la mano, debilidad para la flexión de la muñeca y los dedos 4 y 5, hay mano en garra, signo de Tinel en el codo, signo de Froment, en donde, bueno, revisen el signo de Froment. Por otra parte, en la muñeca puede haber hipoestesia en región palmar medial de la mano y los dedos 4 y 5 hay atrofia hipotenar de interóseos, básicamente. En el caso de las neuropatías del miembro inferior, vean ustedes aquí el nervio femorocutáneo lateral, eh, pasa por el ligamento inguinal, entonces normalmente se puede comprimir desde el ligamento inguinal en un abdomen prominente. Esto lo encontramos en pacientes obesos, pero sobre todo en las mujeres embarazadas. Es una afectación neurológica muy frecuente en mujeres embarazadas, que es la meralgia parestésica del femorocutáneo lateral o cutáneo femoral lateral L2, L3. Y bueno, también se presenta en diabetes mellitus o tumoraciones pélvicas. Los síntomas son pérdida de la sensibilidad, ardor y disestesias en la cara anterolateral del muslo, desde la cadera hasta la rodilla. Por otra parte, la lesión del obturador, los sitios de compresión son el conducto del obturador por tumor, cirugía, fractura pélvica o diabetes. Los signos son irradiación del dolor e hipoestesia en la región inguinal y la cara medial del muslo. Suele haber debilidad para la aducción de la cadera. Y en el caso del femoral, L2 a L4 son sitio de compresión, así como factores de riesgo, el ligamento inguinal, por la posición de litotomía, aneurismas aórticos o ilíacos, hematoma retroperitoneal, trauma, cirugía pélvica o abdominal. Pues generalmente hay debilidad para flexionar la cadera y extender la rodilla, ausencia del reflejo rotuliano. En el caso de las lesiones del ciático, L4-S3, este se divide en nervios peroneo y tibial, se puede comprimir en la región glútea o de la escutadura ciática por inmovilización, hemorragias diatrógenas, por ejemplo, por inyecciones. En el caso de la cadera, por fractura, luxación o cirugía de fémur, en el muslo por inmovilización, traumatismo, vasculitis, endometriosis, y en la fosa poplitea por quiste de Baker. Puede haber dolor que se irradia por el muslo, debilidad de flexores de la rodilla y todos los músculos distales a la misma, pérdida de la sensibilidad en todo el pie, excepto sobre el malleolo medial, ausencia del reflejo aquileo. De forma temprana puede imitar la neuropatía peronea, ya que estas fibras se afectan de modo preferencial. En el caso de la lesión del nervio peroneo común, L4-AS1, se divide en rama superficial, L5-S1, y rama profunda, L4-L5. Sus sitios de compresión o factores de riesgo son problemas en el cuello del peroné, por ejemplo, una fractura. Puede ser también por cruzamiento de la pierna o por acuclillamiento. En el caso de la lesión del nervio peroneo común, hay debilidad para la dorsiflexión y eversión del pie, hay pérdida de la sensibilidad en el dorso del pie, y en el peroneo superficial hay pérdida de la sensibilidad en la cara lateral de la pierna y dorso del pie, excepto en el espacio interdigital del primer y segundo ortejos. Hay debilidad para la eversión del tobillo,
Y en el caso de la lesión del peroneo profundo, hay pérdida de la sensibilidad en el espacio interdigital entre el primer y segundo ortejos, debilidad para la dorsiflexión del tobillo también. Como pueden ver, depende de la zona de compresión o de afectación, la cantidad y calidad de los signos y síntomas sensitivos o motores. Y el caso del tibial, pues sitios de compresión y factores de riesgo son el espacio popliteo por quiste de Baker, trauma, tumores nerviosos, atrapamiento, o lesiones del túnel del tarso por fractura de tobillo, tenosinovitis, artritis reumatoide, calzado inadecuado, tumores, y en el caso del pie, por traumatismo, tumores. Entonces, en signos y síntomas en hueco popliteo, debilidad para la inversión y la flexión plantar del pie y los ortejos, pérdida de sensibilidad en la planta y la cara lateral del pie. En el túnel del tarso, pérdida de la sensibilidad, dolor ardoroso en la planta del pie, atrofia de músculos interóseos del pie, así como dolor a la percusión en el medial, que es el signo de Tinel. En el caso del pie, pues dolor y parestesia e hipoestesia en la planta del pie. Y de esta manera, bueno, pues no es necesario que nos aprendamos todas las alteraciones clínicas de los nervios, simplemente reconocer su repercusión regional para sospechar alteraciones de raíz, de plexo o de nervio periférico en específico. Y de esta manera hemos abordado los principales síndromes medulares y del nervio periférico. Muchas gracias.